Muy buenos días, querida familia. Quien les está hablando es el Padre Julio desde la parroquia Sacred Heart en la ciudad de Peoria, estado de Illinois, Estados Unidos. Y bueno, tenemos este evangelio que es un poco particular en este día, ya que estamos celebrando Domingo de Ramos, en donde hoy el Señor entra triunfante a Jerusalén para empezar ese camino al Calvario, ¿no? Pensar que hoy entraba triunfante y unos días después lo iban a estar crucificando. Bueno, me quiero detener igual en la lectura de la Pasión que hoy Dios nos regala de una forma muy particular para meditar, sobre todo viviendo en este contexto de cuarentena, la Gran Semana o Semana Santa, para que sea el buen Dios que nos ayude a vivir de una forma entregada y particular y con un corazón totalmente dispuesto a la gracia de Dios. Voy a tomar algunos puntitos de la lectura de la Pasión, que este año corresponde al Evangelio de Mateo, el capítulo 26, del versículo 14 al 27, e inclusive el 66. Y aquí es donde empezamos a ver cómo Jesús ya se prepara para esa entrega, e inclusive en el relato de la Pasión ya se recuerda, conmemora la muerte del mismo Señor. Me voy a detener en algunos puntos, como dije recién. Primero, el Señor, cuando estaba en la última cena, junto con sus apóstoles, ya anticipa que uno de ellos iba a entregarlo. Uno de ellos iba a entregarlo. Imagino el dolor que pudo haber sentido Jesús ya al anticiparle a los apóstoles que uno lo iba a entregar, y a la vez qué es lo que habrá pasado en el corazón de Judas, que estaba pensando ya en entregarlo por las 30 monedas, nada más que eso. Todos sabemos cómo finaliza la vida de Judas. Lo que no podemos entender es cómo Judas llega a esa instancia, entrega al Maestro, siendo que él había sido testigo en primera persona de casi todos los milagros. Había sido testigo de que Jesús realmente era el Mesías por lo que él hacía. Y ahora Judas era el que lo entregaba por 30 monedas. Vamos a ubicarnos en esta imagen. ¿Qué habrá sentido en un principio el Señor frente al dolor de su amigo? ¿Qué habrá sentido el Señor frente al dolor que en cierta forma Judas tenía por lo que iba a hacer? Y eso se refleja posteriormente cuando está desesperado y se da cuenta de lo que había hecho era la peor decisión de su vida. Judas con un beso entregaba al Señor. ¿Qué habrá sentido Jesús cuando su amigo le fallaba? Les dejo esta pregunta. Posteriormente, la vida de Judas cambia totalmente. Una vez que lo entrega al Señor, la desesperación, la desesperanza, el espíritu de muerte entra en su vida. Pero ya era tarde, había hecho una opción. Todo finalizaba de una forma muy dura para Judas, siendo que él había sido testigo en primera persona. Aquí viene el primer punto donde quiero que te detengas a reflexionar, pensando en todo lo que Dios hace continuamente por nosotros y nos va regalando continuamente. Y cuántas veces nosotros somos ingratos con lo que Él nos da y en cierta forma lo entregamos con un beso. Cuando lo cambiamos por las cosas del mundo o por las cosas que a veces nos deleitan bajo un bien aparente. ¿Cuántas veces hacemos esa burrada? Hoy le quiero pedir a Dios que nos conceda esa gracia para que no lo cambiemos por las cosas del mundo, sino que Él siga ocupando un lugar privilegiado en nuestro corazón y no lo entreguemos con un beso como así lo hizo Judas. Mientras transitamos la pasión, hay otra afirmación que aparece del mismo Señor, donde cita el Antiguo Testamento: irá el pastor y se dispersarán las ovejas. Hoy el pastor va a ser herido. ¿Qué pasará con aquellos que lo seguían de cerca? ¿Seguirán siendo cristianos? ¿Seguirán siendo seguidores de Jesús? ¿O ahora, como ya no está el que hace el milagrito barato, ya no lo van a seguir? ¿Qué va a pasar ahora inmediatamente Jesús sea crucificado en la cruz y muera? ¿Van a conservarse en la fe
o ahora porque no tienen el milagrero se van a dispersar. De hecho, sucede, muchos se dispersan, inclusive los apóstoles, quienes son los únicos que quedan al pie de la cruz. Juan, el discípulo a quien él amaba, y María. Los demás, ¿dónde estaban? Pero Pedro ya había llorado amargamente la traición que había cometido al Señor. No te olvides, Pedro, que cuando cante el gallo, tú me habrás negado. Y así había sucedido. Pedro ya lo había negado 3 veces. Se había pasado todo. El mismo Señor en este contexto, si seguimos el relato de la pasión, podemos ver cómo comienza a sentir tristeza y angustia. Ya cuando se prepara en el huerto de los olivos, él siente mucha angustia. Y cuando deja, sobre todo a los discípulos, cerca de él, era Pedro y los hijos de Zebedeo, él comienza a sentir mucha tristeza y cuando vuelve estaban durmiendo. Se ve que estaban cansados, pero ni siquiera pudieron permanecer un tiempo en oración junto con el Señor, cuando él sentía angustia y tristeza por lo que se venía. Esa angustia y tristeza que hoy sigue sintiendo también Dios y el Señor por cada uno de nosotros cada vez que nos apartamos. Él, como un Padre amoroso, siempre trata de salir a nuestro encuentro y de rescatarnos. Es increíble lo que Él hace. Lamentablemente nosotros somos las personas que muchas veces frías y con un corazón tibio no nos dejamos abrazar por ese amor que es increíble, que es infinito. Inmediatamente Él se entrega, lo aprendieron. ¿Y todo por qué? ¿Y por qué se deja aprender? No nos olvidemos que Él no se había dejado aprender en otras situaciones. Cuando los fariseos querían apedrearlo porque le decían que estaba endemoniado, Jesús se escabullía. Hubiera podido ser el momento también. Hubiera podido escabullirse, irse. Y sin embargo se deja aprender. ¿Por qué? Porque ahora era el momento. Y era por vos y era por mí. Él tenía que morir en la cruz. ¿Por qué elige este modo? Y realmente por un amor eterno. Y no vamos a terminar de conocer la razón por la cual se elige este modo hasta que estemos en la presencia de Él. Esto será así, porque Él, siendo omnipotente, hubiera podido salvarnos de miles de maneras, y sin embargo no lo hace eligiendo la cruz. Y aquí está la gran prueba de amor que jamás en la historia se va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque fue la entrega más sublime. La misma divinidad toma la carne y en la carne, en la cruz, redime la muerte que había cubierto el mundo como una neblina. En este momento, cuando Él se deja aprender a disiparse esa neblina que cubría en sombras de muerte toda la tierra. Pero Él es consciente de que no es de aquí y que la misión tiene que ser cumplida. En el momento en que Él pasa por la cruz, previamente por la coronación de espinas, por la flagelación, inmediatamente por la cruz, posteriormente la lanza. Cada una de sus llagas nos muestran el amor infinito que Él nos tiene. Cada una de estas llagas son las que hoy nos vuelven a mostrar ese amor que el buen Dios tiene por cada uno de nosotros. Dios se va a dejar hacer eso, por puro amor. Hoy tenemos la entrega de amor más noble y más grande. Y voy a cerrar la lectura de la Pasión tomando algunos de estos puntos que lo fui haciendo. Yo recomiendo que la lean, puedan leerla y puedan degustar mucho más el texto con una imagen que para mí siempre fue muy particular. La imagen ya llegando al final de todo, cuando al pie de la cruz estaba María y el discípulo a quien Él amaba. Y en esa mirada tierna Jesús mira a su madre y dice: Madre, y tienes a tu hijo. E inmediatamente mira al discípulo a quien Él amaba y le dice: Hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice el relato que de ese momento
María pasó a ser nuestra madre. Que ella sea hoy, en forma muy particular, que nos permita ingresar a vivir de una forma plena esta Semana Santa que vamos a comenzar. Para que sea Él quien realmente nos llene el corazón, convierta, nos dé la gracia que más estamos necesitando, pero por intercesión de ella, que como madre está dispuesta a salir a nuestro encuentro cuando nosotros clamemos, cuando nosotros pidamos ayuda. Que esta lectura de la Pasión que hoy hacemos y que te invito muy profundamente a que la puedas leer, Mateo 26, del versículo 14 al 27, e inclusive versículo 66, sea para vos un reencontrarte con Él. Ahora te voy a ofrecer esta lectura de la Pasión. Lo primero fue la reflexión, viendo que muchos pueden llegar a leer el texto, a tener el texto, y aquellos que prefieren escuchar el texto, ahora se los voy a compartir. Nos vamos a poner en clima de oración para que realmente Dios sea quien nos ayude a vivir y contemplar esta escena. Lectura de la Pasión según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de oro, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, he negado 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está llena de una tristeza mortal, quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra
y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después encontró a sus discípulos dormidos porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, hasta aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo hirieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero como se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder. Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pero lo fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todos los que estaban en el Sanedrín andaban buscando un falso contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te juro por el Dios vivo, a quien nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo: ¿Adivina quién es el que te ha pegado? Entrando Pedro, estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres uno de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces
Él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte?, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. ¡Viva el Rey de los Judíos! Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunidos alrededor de él, lo batallaron. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, tensaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡viva el Rey de los Judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron de beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron
Se repartieron sus cosas, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Has salvado a otros y no puedes salvarte a ti mismo. Si es el Rey de los judíos, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó de vinagre y sujetándola con una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. José tomó el cuerpo de Jesús y lo depositó en un sepulcro nuevo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra. Así finalizamos la lectura de la Pasión. En este día le pido al buen Dios que en cierta forma nos bendiga y nos permita vivir esta Semana Santa con un corazón entregado para recibir sus gracias. Le pido al buen Dios la intercesión a través de la bendición en este momento. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos acompañamos durante estos días.